terminamos el tema, profe. Era pues sobre la explicación de la criminalidad, pero ya lo habíamos terminado. A la presentación sí la terminamos. Entonces, ya vimos la teoría de género. No, creo que no. Ya, profe. Es de Margaret. Ajá, Margaret Mead. Sí, ok. Entonces déjenme checar aquí. ¿Cuál es el tema que sigue? Para verlo. Conducta. Ok. Se abre el principio. Bueno, el siguiente tema de la carta descriptiva son las conductas desviadas, esto que vamos a hablar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con conductas desviadas. ¿Qué es una conducta desviada? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sabe? ¿Qué se le ocurre que sea? Una conducta que no es aceptada por la sociedad. ¿Qué fue López Santos, ¿verdad? Sí. Una conducta que no es aceptada por la sociedad. ¿Alguien más? Creo que vi un chat por aquí. Perla. Que no sea normal, ¿no? Ya hablábamos, comentamos la clase pasada, la cuestión de la normalidad, ¿no? Que quienes deciden qué es lo normal, qué es lo que está bien dentro de una sociedad, ¿no? Y hablábamos que pues éramos nosotros mismos, las mismas sociedades. Entonces, conducta desviada va a ser una conducta que se considera anormal, ¿no? Una conducta que sale de lo normal, una conducta que la sociedad no está acostumbrada a ver o a tener. Vamos a quedar más o menos con eso. Ahora, ¿toda conducta desviada es una conducta criminal? Esa es la pregunta. Quiero que me contesten. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Todas las conductas desviadas son malas o son conductas criminales? No. 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 Ok, pero ¿por qué no? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Bueno, a mí se me hace que una conducta desviada puede ser algo que sea mal visto por la sociedad, no necesariamente un delito. ¿Ah? Ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de una conducta desviada que no necesariamente es algo malo o un delito? Como cuando la gente toma en la vía pública. Guzmán. En la antigüedad, pues la homosexualidad. Pues sí, no tanto en la antigüedad, todavía se sigue en ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, siguen diciendo... Eso sí, por ejemplo, las personas de más edad, nuestros padres, nuestros abuelos, la mayoría de ellos, o gran parte, no aceptan todavía la homosexualidad. En nuestra generación ya es más normal. Y verdad, nuestra generación ya es como algo
que pues, para nosotros es normal, ¿no? Bueno, para mí yo lo considero normal, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros realmente no nos afecta y no le hacen daño a nadie, ¿no? Pero sí generaciones pasadas y también hay generaciones en el presente, también dependiendo, pues, creencias, la educación, ideologías y todo eso que están en contra de esas situaciones, ¿no? Y por eso se siguen considerando hasta cierto punto o en cierta parte conductas desviadas. ¿Por qué? Porque no es lo normal o lo que esté establecido por la sociedad, pero no le hace daño a nadie, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Dice aquí Sabellano, las personas góticas, por ejemplo, ese es otro buen ejemplo, que las personas que tienen este tipo de vestimenta, pues distinto, pues ¿a quién le hacen daño vistiéndose así? A nadie, ¿no? Pero en la sociedad sí hay cierto rechazo o cierta, como que llama la atención, ¿no? Y luego pone cada quien y variedad. Luego podrían ser las pandillas. Pues ahí sí ya estamos hablando de pues, villa, ¿no? Pero la mayoría de ellas se juntan y realizan ciertas conductas antisociales o dañinas para la sociedad. Entonces, si nomás se juntan así y no hacen ningún delito ni nada de eso, pues podríamos considerar que pues, no es una conducta negativa, pero si ya realizan cualquier tipo de conducta antisocial, pues entonces sí. Entonces ahí dice Liliana Romero, por ejemplo, la prostitución es considerada, perdón, como una conducta desviada, porque no está bien vista por la sociedad, pero pues realmente pues es un trabajo, ¿no? Las personas que se dedican a eso, pues es un trabajo honrado, podría decirse. ¿Por qué? Pues porque no le están robando a nadie, ¿no? Simplemente están dando un servicio y se les está pagando por ello, ¿no? Entonces sí, pues, entraría la prostitución ahí. ¿Quién fue Romero? O acá de las personas que tienen tatuajes, algunos piensan que son delincuentes. También, okay. También entraría ahí la cuestión de los tatuajes, ¿no? Que la gente dice, oh, no, todas las personas que están tatuadas son delincuentes, más en diversas culturas. En otras culturas los tatuajes representan otra cosa, ¿no? En nuestra cultura también volvemos a lo mismo, generaciones pasadas, ¿no? Ahorita en la actualidad casi todo el mundo tiene tatuajes y es algo pues normal. Pero hay ciertas personas que todavía siguen viendo normal. Por ejemplo, en Estados Unidos es más normal y tú ves policías, maestros, doctores tatuados así completamente y nadie los rechaza por eso, ¿no? Porque pues la tradición y la cultura del lugar así lo permite, ¿no? Pero por ejemplo aquí en México todavía hay cierto estigma sobre los tatuajes, ¿no? Muy bien, entonces no, la respuesta aquí, ¿toda conducta desviada es una conducta criminal? No, no toda conducta desviada va a ser una conducta criminal, pero sí es una conducta que se sale de la regla establecida, de las normas establecidas dentro de la sociedad, ¿no? Que eso vamos, por eso se considera una conducta desviada, porque la sociedad lo considera así, porque lo rechazamos o porque lo vemos como algo extraño, ¿ok? Entonces pasamos a tratar de, ahora sí, definir lo que es una conducta desviada como tal. Primero tenemos el concepto de desviación. ¿Qué es la desviación? Cambio de la trayectoria que lleva algo o alguien, ¿no? Si vamos en el carro y vamos manejando y queremos ir hasta cierto punto, vamos derecho y enfrente hay un letrero que dice desviación por construcción y ¡pum! Nos ponen una flechita, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo eso? ¿Qué es la desviación? Que vas a tener que cambiar tu trayectoria porque hay algo ahí que te lo está impidiendo, ¿no? En este caso, pues, una obra en construcción. Hablando en la cuestión de conductas o de comportamientos, la desviación sería aquellas conductas que se salen de lo establecido por la sociedad. Ya ven que tenemos como ¿cómo les puedo decir? Como pasos a seguir, ¿no? Nacemos y vamos a la escuela y después de la escuela, pues primaria, secundaria, universidad, lo que sea, tenemos que trabajar y luego que trabajamos nos tenemos que casar y luego que nos casamos tenemos que tener hijos y así sucesivamente. No es como lo que se espera de nosotros dentro de la sociedad. Cuando nosotros cambiamos esa trayectoria, cuando tenemos conductas que no encajan en esto que la sociedad marca como lo correcto, es cuando se va a considerar que tenemos conductas desviadas. ¿Okay? ¿Quién me ayuda a leer el concepto de conducta desviada? Yo, Romero. ¿Okay, Romero? Sí. Es cualquier conducta que infringe una norma institucionalizada en una sociedad. La desviación abarca todos aquellos comportamientos o actitudes que representan una quiebra de las normas habituales
o convencionales de una sociedad. ¿Okay? Como les estaba comentando, ¿no? Les comenté que ahí tienen un concepto, pero es cualquier conducta que vaya en contra de lo que la sociedad establece, ¿no? Lo que rompa las normas comunes de comportamiento, desde la vestimenta, desde la manera de hablar, de expresarnos, las preferencias sexuales, los roles de hombres y mujeres. También es importante, ¿no? Que se pueden considerar como desviados, y lo vimos en la clase pasada cuando vimos los roles, la teoría de género de Mead, donde nos decía, ¿no? Que, por ejemplo, cómo ve la sociedad a una mamá que trabaja y a un papá que se queda de amo de casa, por así decirlo, ¿no? Lo ve mal, lo ve como una conducta desviada porque se sale de lo que está establecido, pero no quiere decir que sea algo malo, simplemente que la sociedad le extraña porque no es lo común que suceda, ¿ok? Bueno, entonces, empezamos. En criminología tenemos diversos aspectos que tenemos nosotros que revisar, o que unidos nos dan un todo para tratar de explicar este tipo de conductas, ¿no? ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Yo, profe. Apellido, Carrillo. Carrillo. En criminología, cuanto al fenómeno de la desviación, la criminología aborda distintos factores explicativos de la conducta. Estos factores pueden ser vistos desde una perspectiva de orden psicológico, biológico o social. ¿Okay? Como les decía, ¿no? En criminología vemos diversos factores, no solamente lo que viene dentro de la persona, sino cualquier factor que influya, ¿no? Factores endógenos serían los factores psicológicos y biológicos, y los factores exógenos, los factores de afuera, lo que nos aporta el entorno, serían los factores sociales, ¿no? Entonces, para nosotros poder determinar o hablar al respecto de las conductas desviadas de una persona, tenemos que considerar estos tres aspectos y ver el por qué se está comportando de esta manera, ¿no? Muchas de las veces puede tener esta desviación por factores sociales, por ejemplo, si viene de otra cultura donde eso que está realizando es algo completamente normal, pues él no va a entender, o ella no va a entender el por qué la gente se sorprende tanto ante cierta situación, si es algo normal, común y corriente, ¿no? Entonces, son importantes revisar estos tres aspectos. Por eso en criminología siempre estamos hablando del factor psicológico, biológico y social, porque mezclando estos factores nos da como resultado, pues, una información más real, y podemos entender más la situación de los sujetos a tratar. Entonces, esta es una categoría de desviaciones. Tenemos conductas desviadas y conductas desviadas que son delitos, ¿no? Por ejemplo, anteriormente yo les pregunté que si todas las conductas desviadas eran malas, y ustedes me comentaron que no, y me dieron algunas, ¿cómo se dice? Ejemplos. Ajá. Algunos ejemplos. Muy bien. Okay. ¿Ustedes observan en su pantalla el pizarrón o no les sale? No sale. No sale. Bueno, ignoren eso que dije. Volvemos aquí, ¿no? Me dieron ciertos ejemplos de conductas desviadas. Por ejemplo, la prostitución es una conducta desviada. Sí, ¿no? Ya lo mencionaron ahí. Otra conducta desviada que me mencionaron, la homosexualidad, los tatuajes, todo eso iría en la primera categoría, ¿no? Porque son conductas desviadas, pero no son delitos.
¿Cuáles serían conductas desviadas que son delitos? Pues, por ejemplo, robar, alguna otra conducta desviada que es delito. El crimen organizado. Asesinato. Delincuencia. El asesinato, la delincuencia en general, ¿no? Entonces, es una actividad que se realiza pues, con plumones. Profe, Mande. tengo una duda sobre lo del rol de género que va relacionado con lo de la homosexualidad. Si en la actualidad ahorita pues ya es mejor visto el que pues, se casen, ¿no? ¿Cambiaría algo el rol de género del autor o no? ¿O lo modificaríamos? ¿O serían, o sea, los dos son hombres, pero qué sería lo que está bien visto en ellos? Los roles de género, ok, sí, ya entiendo. Pues ahí sería todo pues nuevo, ¿no? Realmente no. Es como, por ejemplo, la gente que cree que dos hombres se van a casar, ¿no? Pero ¿quién es el hombre y quién es la mujer? No sé si han escuchado ustedes eso o que les pregunten a parejas homosexuales o así cuando están viendo la televisión o lo que sea. Es que ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? No, pues es que son dos hombres, ¿no? No tiene por qué haber una mujer si es una relación de dos hombres. Sí, pues, pero me refiero a quién es el femenino y quién es el masculino. Pues no, muchas veces pueden ser los dos masculinos o los dos muy femeninos, ¿no? Entonces, al respecto de lo que comentó su compañero, sí, los roles de género ahí cambiaría, ¿no? ¿Qué se espera de una pareja homosexual, por ejemplo? Y puede ser que dentro de esa misma comunidad tengan ciertas aspiraciones o tengan ciertas cosas de que es que tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto otro, ¿no? Pero la sociedad en general no puede decir, oye, tienes que comportar de esta manera, porque pues no conocemos cuáles son las aspiraciones y lo que ellos buscan en una relación. Pues no es lo mismo que en una pareja heterosexual, ¿no? Y no me refiero a que no quieran lo mismo de tener una familia y eso, claro que sí, muchos de ellos y han luchado por eso, ¿no? Por tener la oportunidad de poder casarse, la oportunidad de poder adoptar, etcétera, y me parece bien, pero a lo que me refiero es al rol de género como tradicional que debe de existir en esas parejas, ¿no? Como comenta su compañero, nosotros tenemos roles de género establecidos y tradicionales, ¿no? La mujer cuida a los hijos, la casa, etcétera, el hombre trabaja. En las parejas homosexuales, ¿cómo sería, no? No hay un rol establecido y puede ser que en un futuro se estudie y se creen estos roles, pero hasta el momento pues no existe, ¿no? Porque les digo, esto es relativamente nuevo dentro de la sociedad, ¿no? La aceptación, no la situación, sino que ya es más aceptable. Luego dice aquí Dulce Sabellán, prostitución no es un delito, profe, no es un delito, porque si fuera un delito, pues no tendrían ellas o ellos la oportunidad de sacar esas cartillas de salubridad. No sé si ustedes sepan eso, pero las personas que trabajan como sexoservidoras o sexoservidores tienen una cartilla de salubridad, ¿no? Que quiere decir que son personas pues que no tienen enfermedades. ¿Para qué es esto? Para prevenir que se vaya a ir contagiando, por ejemplo, el VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué las levantan? Puede ser, por ejemplo, hay personas que están en una esquina, por ejemplo, y dicen, es que en las películas, entonces y se las llevan. Hay ciertos lugares, ¿no? Donde les permiten a ellas o a ellos trabajar, pero no es un delito la prostitución en sí. Cuando es por voluntad propia, no lo es, ¿no? Si yo decido hacerlo, no está tipificado como un delito. Lo que sí es un delito es cuando las obligan, ¿no? Que eso ya sería pues trata de blancas, cuando agarran a las personas y las obligan a prostituirse, ahí sí entra un delito, pero cuando es por voluntad propia, no lo es. Están hasta regularizados, ¿verdad, profe? Y pagan impuestos. Sí, pues les digo, es un trabajo, ¿no? Normal, un trabajo honesto, porque no le están robando a nadie, simplemente pues están haciendo, dando un servicio y recibiendo algo a cambio, ¿no? Y sí, están regularizadas y tienen su cartilla y todo, y esta cartilla no es como que, cualquier doctor se las dé, no es el mismo gobierno, están en un sistema, por así decirlo, ¿no? Donde están registrados como tal, entonces no es un delito. Bueno, entonces nos quedamos en... Ok, estamos aquí, ¿no? Haciendo esta categoría.
fuera una especie de ejercicio. Se suponía que ya íbamos a estar en presencial esta semana, ¿no? Entonces vamos a trabajar en el pizarrón y eso, pero pues siempre no, entonces vamos a seguir así. Es una actividad, ¿no? Para que ustedes dieran ideas y sacaran estas diversas conductas y hacer este debate, ¿no? Por ejemplo, dice Dulce, ¿la prostitución es un delito? Ah, no, pues no. ¿Y por qué no es un delito? Ya lo explicamos, ¿no? Esa era la idea de que ustedes sacaran ciertas conductas que consideraban delitos o no y platicarlas, ¿no? Entonces, avanzamos. Para hablar de la desviación, tenemos diferentes tipos de desviación, diferentes maneras que como la sociedad ve a una persona y la considera como desviada o no, a pesar de que se esté realizando una conducta incorrecta. ¿Okay? Entonces tenemos el primer punto, que es la desviación primaria. ¿Quién me ayuda a leerla? Yo. Leído. Figareda. Figareda. Desviación primaria. En algunos casos, el individuo incurre en actos desviados, pero la desviación es temporal y no recurrente. Esta clase de instancia aislada de desviación se denomina desviación primaria. El individuo continúa siendo una persona socialmente aceptable, alguien cuyo estilo de vida no está denominado por una pauta desviada. Como persona, casi con certeza, se considera a sí mismo un desviado. Ajá, casi con certeza no se considera, ahí me falló. Ajá, ok, muy bien. Me falló ahí, era una N. Con certeza no se considera a sí mismo una persona desviada. En la desviación primaria existe esta situación de la privacidad, por así decirlo, ¿no? Un individuo que incurre en actos desviados de manera aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo consumo, por ejemplo, una persona consume drogas, pero lo hago yo, por ejemplo, en mi casa, nadie sabe, no salgo cuando estoy bajo el influjo de alguna droga y lo hago, pues no de manera recurrente, una vez al mes o una vez a la semana, lo que ustedes quieran, ¿no? Hablando de que no es algo que haga a diario, pues, y no afecta su estilo de vida y lo hace de manera aislada, por eso se va a considerar desviación primaria. ¿Por qué? Porque el individuo dice, va a seguir siendo una persona socialmente aceptable. ¿Por qué creen ustedes que la sociedad lo va a seguir aceptando como tal? Sería una conducta para sus... Porque va a estar haciendo conductas que la demás gente, que la sociedad lo acepte. ¿Ok? Hace conductas... Porque nadie sabe. Ajá, a eso me refiero, porque nadie sabe, ¿no? Nadie sabe que esta persona está teniendo conductas desviadas o conductas antisociales o cualquier tipo de conducta que a ustedes se les ocurra, ¿no? Hablando de desviación, esta es la desviación primaria. Una persona que tiene conductas desviadas, pero mantiene estas conductas desviadas de manera aislada, de manera privada. Entonces, la persona sigue siendo socialmente aceptada por la sociedad y no va a ser juzgada. ¿Por qué? Porque nadie sabe que está realizando estas conductas, ¿no? Por lo tanto, el estilo de vida que esta persona va a llegar va a ser normal y como nadie lo va a señalar, nadie lo va a estigmatizar ni etiquetar como un desviado, pues él tampoco se considera como un desviado, aunque cometa conductas desviadas. Si nadie me está diciendo a mí que soy esto, pues yo estoy normal, estoy tranquilo, ¿no? Esa sería la desviación primaria, cuando la persona sí comete conductas desviadas, pero no es visto como una persona desviada ante la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no tienen conocimiento de las acciones que esta persona está realizando. ¿Ok? ¿Quedó claro la desviación primaria? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora sí, Kevin, ¿cuál es su apellido? Félix. Félix, ok. Pero leyó Mirka. ¿Cómo? Me ayuda con la siguiente. Ahí escribió, ¿no? Que quería leer. Sí. Ajá. Ok, desviación secundaria. Es la forma secundaria de desviación. El individuo se caracteriza por exhibir una conducta desviada y se la identifica públicamente como un desviado. La sociedad considera a tales individuos como inaceptables e indeseables. Ok, muy bien. Ahí está lo que hace
que una conducta se considere desviada es que la sociedad así lo diga, ¿no? Entonces, en la desviación secundaria es la manera en la que la persona exhibe, dice ahí, una conducta desviada. O sea, ya no lo hace en la privacidad de su casa o en su privacidad de manera aislada, sino que ya lo hace de manera pública y externa, por lo cual las personas lo van a identificar por esas situaciones, y si las personas lo identifican así, es muy probablemente que él tome ese rol y también se considere una persona desviada, ¿no? Entonces pongamos el ejemplo de las drogas que les decía anteriormente, ¿no? En la desviación primaria, una persona que se droga, pero pues se droga de manera privada en su casa, nadie sabe que hace esto, pues es una persona normal, común y corriente, va a su trabajo o va a la escuela y nadie le va a decir, hey, eres un drogadicto o hay entonces con el que es drogadicto o lo que ustedes quieran, porque no va a tener conocimiento de esa conducta, ¿no? Pero cuando una persona se droga en público, así haya sido una vez, ya va a ser el drogadicto, ¿no? ¿Sí me explico? Porque la sociedad está muy acostumbrada a eso, a juzgar y también a quedarse como con la primera impresión de las cosas, ¿no? Entonces, en la desviación secundaria lo que sucede es que las personas realizan las conductas desviadas de manera pública. Y cuando nosotros hacemos algo de manera pública, quedamos expuestos a la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales sucede mucho, ¿no? Que si tú subes tu vida, tus fotos, lo que sea, pues les estás dando la entrada a las personas a que comenten, a que platiquen y a que opinen. Lo mismo sucede aquí. En la desviación secundaria, si tú dejas que todo el mundo mire lo que estás haciendo, pues todos pueden o van a opinar, ¿no? En este caso, como ya estamos nosotros presenciando esa conducta, no, esta persona es un drogadicto y no me quiero juntar con él. O va a existir un rechazo social hacia esa persona por esa conducta, ¿no? También podemos hablarlo en la cuestión de la homosexualidad muchas de las veces, ¿no? Cuando son homosexuales pero no le dicen a nadie, es una persona normal, pero si viven en un ambiente homofóbico y después dicen, oigan, ¿saben qué? Soy homosexual, esta es mi pareja, no, ahí ya no, y ya va a ser una persona que no va a ser aceptada socialmente solamente por esa situación. ¿Me explico? Entonces, lo que pasa en ambas, se está cometiendo la desviación, la diferencia es que en una hay opinión pública y en la otra no. Y eso nos da como resultado o nos deja entender de una manera mucho más fácil que la desviación no depende de la persona. Yo no soy, o las personas no son personas desviadas como tal, sino que la misma sociedad decide esas desviaciones, ¿no? Entonces, las dos personas son iguales, las dos personas cometen una conducta desviada, la única diferencia es que en una la sociedad tiene la oportunidad de decidir si te van a tachar como desviado o no, ¿ok? ¿Aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Se podría decir que una es pública y la otra es más privada? Así para... Sí, la desviación primaria es privada y la desviación secundaria es pública. Y por esa situación, en una te van a juzgar y pues en la otra no, porque no van a saber. Luego pasamos al siguiente. Isis, ¿me ayuda, por favor? Sí, desviación individual. Consideramos que un individuo es desviado cuando, actuando solo, se desvía de las normas establecidas de su subcultura y de hecho rechaza esas normas. Ok, y esto está fácil, no tiene mucha explicación porque el mismo nombre nos lo dice, desviación individual y desviación grupal, ¿no? La desviación individual va a ser cuando un individuo, o sea, una sola persona, se aísle o se separe de lo establecido por la sociedad por su propia decisión, por su propia ideología. No hay nadie que lo esté como empujando, no hay nadie que lo esté manejando para que cambie su manera de pensar. Simplemente él se desvía por su propia voluntad, ¿no? Y va a rechazar las normas que existen y va a tener otro tipo de conductas. ¿Cuáles son sus motivos? Pueden ser infinitos, ¿no? Entonces la desviación individual simplemente es cuando una persona tiene un cambio de comportamiento o de conducta dentro de la sociedad, pero pues que no es
ocasionado por nadie más, ¿no? Sino que es por decisión propia. Y luego tenemos la desviación grupal. ¿Alguien quiere leer? Yo, profe. ¿Leído? Sí, Romero. ¿Ok? Un grupo que, actuando como entidad colectiva, contradiga las normas de la sociedad convencional, está representando una desviación grupal. Una amplia gama de desviación de grupo tiene lugar en el interior de la subcultura desviada de una sociedad. Debe señalarse que el individuo en esta situación actúa en conformidad con las normas de subcultura. Es la subcultura la que, rechazado las normas de la sociedad, es particularmente difícil social y legalmente deslindar la responsabilidad individual que la responsabilidad del grupo desviado. ¿Ok? La explicación aquí, pues es lo mismo que en la otra, nomás que ahora va a ser en grupo, en una colectividad. Varias personas toman la decisión de tener otro tipo de comportamiento, pero esta decisión se tomó en conjunto, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, con las sectas o en algunas subculturas, grupos pequeños de personas con una ideología distinta y que van a cambiar su comportamiento todos juntos por una decisión mutua, por un bien común propio. ¿Qué es el bien común? Pues todo lo que nos hace bien dentro de la sociedad, ¿no? La seguridad, la armonía, etcétera. Pero estas personas como grupo no se identifican con el bien común general. Dicen, eso que ustedes consideran como algo bueno, a mí no me sirve, para mí no es bueno, entonces yo necesito buscar otras conductas, otras situaciones que me den a mí lo que yo estoy buscando, ¿no? En este caso, me uno con más personas que tengan el mismo sentir y hacemos nuestra subcultura y buscamos nuestro propio bien común. Entonces se van a desviar y van a tener conductas que para el grueso de la sociedad, para todos nosotros, van a ser a lo mejor extrañas, raras y que no tienen sentido, pero dentro de su subcultura es algo normal, algo común y algo aceptado y bueno, ¿no? Esos son los diferentes tipos de desviación. Desviación primaria, hablaríamos de una desviación privada, por así decirlo, desviación secundaria, una desviación pública, individual, que nadie más está interviniendo en la decisión de esta persona para cambiar su comportamiento a las normas establecidas en la cultura en la que vive. Y la desviación grupal es que varias personas unidas cambian su comportamiento o se salen de las normas establecidas por buscar pues satisfacer necesidades que en el grueso de la sociedad o la sociedad normal o la sociedad común, como ustedes quieran llamarlo, pues no les permite satisfacer, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No. Entonces pasamos a el siguiente autor. Esperen un poquito. Ok, listo. Entonces, vamos con el siguiente autor que nos va a hablar sobre las conductas desviadas y sobre las maneras que tenemos nosotros dentro de la sociedad para satisfacer nuestras necesidades y no ser mal vistos por los demás, ¿no? Entonces, Robert Merton nos dice, la anomia no es solo derrumbamiento o crisis de unos valores
o normas por determinadas circunstancias sociales, sino el síntoma o expresión del vacío que se produce cuando los medios socioestructurales existentes no sirven para satisfacer las expectativas culturales de una sociedad. ¿Qué es la anomia? Es un estado de desorganización donde no hay no hay normas, o sea, un estado de desorganización social por la falta de normas o por la falta de congruencia entre las normas y lo que se hace, ¿no? Eso es la anomia, si ustedes buscan el significado, ¿no? Un estado de desorganización social. ¿Por qué va a existir una desorganización social? Nos dice aquí este autor. Porque hay un síntoma de vacío cuando la sociedad habla y cuando los medios socioestructurales, o sea, la sociedad, todos nosotros, todo lo que existe dentro de nuestra sociedad o de nuestra cultura no es suficiente para satisfacer las expectativas de ciertas personas dentro de la sociedad. Por ejemplo, hay personas que desde que nacen y vamos creciendo dicen, ok, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos y tener mi casa. Ese es mi sueño de éxito y está bien. Pero va a haber otras personas que digan, no, es que yo no me quiero casar, ¿no? O ya sabes que yo no quiero tener hijos, yo quiero tener un trabajo súper exitoso, ganar mucho dinero y viajar toda mi vida. Y eso es el éxito para alguien y está bien, ¿no? Lo malo dentro de las sociedades es que generalizan y se cree pues que el éxito es solamente una cosa y que todos tenemos que comportarnos o tener esa misma ideología, esas mismas expectativas, ¿no? Y la sociedad se va estructurando para que esa sea la meta a llegar o a alcanzar, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que como no todos tenemos las mismas metas y las mismas expectativas, los medios socioestructurales que existen a nuestro alrededor no van a ser suficientes, ¿no? Lo que nos está dando la sociedad para cumplir o para lograr el éxito, a mí no me sirve, porque yo no quiero eso que tú me estás marcando como que es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a buscar otros caminos y otras maneras de satisfacer esas necesidades que a mí no me está cumpliendo, no me está satisfaciendo la sociedad. ¿Cómo? Pues yo busco nuevas formas, hago nuevas cosas y ahí es donde se generan las conductas desviadas, ¿no? Se va a salir de lo establecido, pero yo voy a buscar satisfacer esas expectativas que yo tengo de la sociedad. Y si no es aquí, pues voy a crear mis propias subculturas, voy a buscar personas que tengan el mismo sentir que yo para buscar la manera de ir satisfaciendo eso que en esta cultura o en esta sociedad no me resuelven, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es irse a otra parte, mudarse a otra parte del mundo donde la cultura sea más afín, o si no es posible por cualquier motivo, buscar personas en su entorno que tengan pues, el mismo sentir y se crean lo que son las subculturas, ¿no? Profe, Mande. en eso entrarían los hippies o algo así también, ¿sí, no? Ajá, sí, sí. Por ejemplo, el estilo de vida de ellos, ¿no? Es diferente. Van en contra. Ajá. El estilo de vida de ellos es distinto al de una sociedad convencional o una sociedad normal, ¿no? La cuestión de, para ellos la escuela y esas situaciones pues, no son tan importantes, ¿no? Para ellos pues, el arte, la naturaleza y de las expresiones y las emociones y todas esas situaciones es lo que más importa, ¿no? Les digo, está bien, pero en la sociedad es como, ay, ese, y lo utilizan la palabra, o se utiliza la palabra hippie para decir como de manera despectiva, ¿no? No tiene nada de malo, pero la sociedad así lo ve. Y no pasa nada, ¿no? Pero sí existe ahí pues, un choque cultural entre estas dos maneras de pensar. Entonces les digo, cuando la sociedad no te da a las personas lo que yo estoy buscando, lo que yo necesito, voy a buscar la manera de conseguirlo de alguna forma, ¿no? Y es ahí donde se generan, pues, lo que son las conductas desviadas. Dice, la tensión entre estructura cultural y estructura social fuerza al individuo a optar por 5 vías. O sea, lo que la sociedad me está diciendo y lo que yo quiero hacer, tengo 5 maneras de reaccionar ante dichas situaciones, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas 5 maneras.
tenemos la primera, que es la conformidad. ¿Quién me ayuda a leer la primera vía? Lo primero que podemos hacer. He pedido Perla, ¿ok? Muy bien, gracias. Nos dice, ocurre cuando el individuo tiene los medios y el deseo de alcanzar las metas culturales socializados en él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como persona, estoy de acuerdo y tengo el deseo de alcanzar las metas que la sociedad dice que es lo correcto y lo que está bien, ¿no? Como les decía, por ejemplo, que tienes que estudiar y luego que te tienes que casar o tener una familia, tener hijos, bla, bla, bla. Eso es como lo que se espera. La sociedad te dice, tienes que hacer esto, esto y esto. Y tú dices, oye, yo sí quiero cumplir esas metas y yo estoy de acuerdo. Una cosa es estar conforme y otra cosa es conformarse. ¿Sí entendemos la diferencia entre estos dos conceptos? Estar conforme y conformarse no es lo mismo. No. ¿Sí entendemos la diferencia? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, estar conforme es que estás de acuerdo, ¿no? Que dices, ok, esto que está aquí, yo lo acepto y lo quiero. Y conformarse es como, pues ni modo, ¿no? Es lo que hay. No, aquí estamos hablando de estar conforme. Y es lo común, ¿no? La mayoría de la gente en la sociedad está conforme con las metas socializadas en él, porque fue lo que aprendió y lo que le enseñaron todo el tiempo, ¿no? Oye, tú vas a hacer esto, vas a hacer esto, y tienes que estudiar porque tienes que tener un trabajo bien bueno, porque tienes que buscar una pareja y tener hijos y tener una familia. Es lo que la mayoría de las culturas nos dicen. Y les digo, está bien, no tiene nada de malo. Lo malo es que se lo quieren inculcar a todos de manera general y no es así, ¿no? Pero como les digo, como crecemos con esto, muchas de las personas es como, pues es lo que a mí siempre me enseñaron, es lo que yo vi con mis papás, no me disgusta, me parece bien, entonces yo lo acepto, conformidad. Entonces no vamos a, cuando una persona actúa por esta vía, va a ser una persona socialmente aceptada, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo lo que la sociedad espera de él y él está conforme con eso, entonces ambos estamos bien. Yo como individuo digo, estoy bien, lo acepto y no me están obligando, estoy feliz de lograr estas metas y agradecido por tener los medios para hacerlo, ¿no? Y la sociedad dice, mira, esta persona va a ser productiva y está haciendo lo que yo espero de ella. Entonces, perfecto, ¿no? Tenemos lo que es la conformidad. Luego, Higareda, ¿me ayuda con innovación? Innovación ocurre cuando una persona se esfuerza por alcanzar las metas culturales aceptadas, pero decide hacerlo en el nuevo método o no aceptada. Ok, vamos a innovar. ¿Qué es innovar? Significa Mejorar. Hacer algo nuevo. Mejorar, hacer algo nuevo. Muy bien, entonces aquí dice la persona se esfuerza por alcanzar las metas culturales aceptadas. O sea, lo que la sociedad dice que yo tengo que hacer, está bien, lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer como ustedes me dicen, ¿no? Lo voy a hacer como yo quiera. Voy a innovar, voy a cambiar. Vamos a llegar al mismo punto, a la misma meta que tú me estás poniendo. Lo único que no voy a aceptar es la manera o el camino que tú me estás dando. Yo lo voy a hacer de una manera distinta, ¿no? Pero al final de cuentas voy a llegar a donde tú quieres que yo llegue, es como diciéndole a la sociedad, ¿no? Entonces, ese sería el otro método, la innovación. Y aquí hay una especie de escepticismo y hay una especie también de rechazo y de negación, porque se está saliendo de lo establecido, ¿no? Que va a llegar al mismo punto, sí, pero no está siguiendo los pasos que yo le voy a dar, ¿no? Por ejemplo, no ir a la escuela. ¿Sabes qué? Yo no voy a estudiar. A mí no me gusta la escuela, yo voy a emprender desde ahorita y voy a tener mi negocio, etcétera. Y puede ser una persona muy exitosa, no pasa nada, ¿no? Pero la gente se escandaliza en la cuestión de que cuando alguien ya no quiere estudiar, a mí no me interesa estudiar, no quiere decir que le va a ir mal en la vida, ¿no? Y claro está que entre más educación tengas y todo, pues muchas más oportunidades se te pueden abrir, pero hay personas que por falta de recursos no pueden, o por falta de ganas, porque no les interesa o no son buenos para la escuela,
dicen, oye, sí voy a lograr las metas y todo lo que tú me estás diciendo, pero voy a buscar un camino distinto, ¿no? Esa es la innovación. ¿Que se va a considerar una persona desviada? Sí, en el transcurso, pero una vez que llegue a la meta, ok, al final de cuentas cumplió lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces va a ser aceptado, ¿va? Luego tenemos el ritualismo. Cepeda. Ritualismo ocurre cuando un individuo sigue haciendo las cosas como proscritos por la sociedad, pero pierde el logro de los objetivos. Es el Cepeda. No lo encuentro en el... Ah, es Ballesteros, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos el ritualismo, que aquí volvemos a lo que yo les decía, no es lo mismo estar conformes a conformarnos, y a conformarnos nos referimos aquí con la vida de ritualismo. Lo haces porque es un ritual, porque es la costumbre, porque te conformas, ¿no? Aquí sí, en el primero hablamos de estoy conforme, y en este tercero estamos hablando de que me conformo. ¿Qué quiere decir? Cuando las personas hacen lo que la sociedad te está diciendo que hagan por el simple hecho de que es lo que se... y es más fácil, ¿no? Es más fácil seguir estas conductas que tener que pasar por todo ese proceso de rechazo social, de que me estén juzgando, de que me estén preguntando. No hay aquí esas ganas de esforzarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo sigo lo que la sociedad me dice, nomás porque no porque lo quiera ni porque esté de acuerdo, sino porque es más fácil, ¿no? Y hay mucha gente que vive así. Pregúntate, ¿esta es la vida que yo elegí? ¿Es la vida que yo quiero vivir? ¿Es lo que yo quiero estudiar? ¿Es lo que yo quiero hacer? Muchas personas lo hacen porque, mi mamá quiere que esto estudie, mi papá quiere que haga esto, mi abuelito, la sociedad. Pregúntate, ¿esto es lo que yo quiero? Muchas veces no, ¿no? Pero es mucho más fácil hacer lo que la sociedad espera de ti que realmente pues, ser honesto contigo y decir, oye, esto no es lo que yo quiero hacer esto otro. Y es difícil aceptarlo también, ¿no? Entonces mucha gente vive vidas que no son suyas, por así decirlo, ¿no? Y no son felices, pero no son desviados, ¿no? Que es lo que más miedo tiene. Profe, pero al final dice, pero pierde el logro de los objetivos. ¿Quiere decir que hace todo bien, pero al final no le sale o no tiene que ver? No, se refiere más que nada aquí a los objetivos propios, pues. Dice, el individuo sigue haciendo las cosas como proscrito por la sociedad, o sea, la sociedad espera de ti, lo que la sociedad espera de ti es que hagas esto, lo que está hasta arriba, ¿no? Que cumplas las metas y que hagas todo, pero que quieras hacerlo, ¿sí me explico? Y en el ritualismo pierde el logro de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que logra, o sea, llega a alcanzar esas metas que la sociedad espera, pero para él no son importantes, ¿no? Para él, pues, lo hace también de la manera más mediocre posible, no se esfuerza en nada, pues porque realmente no le interesa, ¿no? Entonces, a eso se refiere. No quiere decir que no logre hacer las cosas, pero si lo hace de la manera pues, más fácil posible, y pues al final de cuentas no es lo que quiere ni lo que busca. Va a ser una persona que no va a estar feliz, va a ser una persona frustrada, y al final de cuentas no va a ser una persona productiva realmente para la sociedad, ¿no? Ok, profe, gracias. A eso se refiere el ritualismo. Luego pasamos con Sonia Blanco. Retraimiento. Es el rechazo de los medios y los objetivos de la sociedad. ¿Okay? Ahí, en el retraimiento es aquella persona que se aíslan, aquellas personas que prefieren separarse y decir, no, pues es que yo no quiero hacer nada, ¿no? Yo no quiero hacer lo que tú me dices que tengo que hacer, pero tampoco quiero buscar maneras de hacer o de lograr los objetivos que yo tengo en mi cabeza, si es que tienen objetivos, ¿no? Aquí en el retraimiento estamos hablando de personas que se vuelven asociales, personas que van a buscar pues cualquier pretexto para no hacer nada, ¿no? Para no hacer nada bueno hacia la sociedad, me refiero, ¿no? Porque no pueden vivir sin hacer nada, al final de cuentas necesitan comer, etc. Pero se vuelven seres asociales.
rechazan a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no están felices con lo que sucede dentro. Yo no quiero lograr esos objetivos ni me interesa ser parte de una sociedad, ¿no? Son personas que se aíslan, que se alejan. Y por último tenemos la rebelión, que es la última manera en la que podemos actuar. Sigue López Santos. Es una combinación de rechazo de las metas y los medios sociales y una sustitución de otros objetivos y medios. Y ya es el último. Digo, yo no estoy de acuerdo con lo que la sociedad dice, ni tampoco los medios que la sociedad acepta. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear nuevas metas, voy a crear nuevos caminos, nuevas herramientas, nuevas pautas de comportamiento, ¿no? Y esto es como que se considera la rebelión cuando vienen estas nuevas ideologías, que es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Que está esta lucha entre la vieja escuela y la nueva escuela, ¿no? De decir, oye, eso está mal, eso no se hace. Y la gente que tiene esta actitud o que trabaja por esta vía, pero ¿por qué está mal? ¿Cuáles son tus argumentos, no? No nos explican eso, simplemente nos dicen que está mal. Entonces la rebelión es cuando las personas rechazan lo que la sociedad dice, crean nuevos métodos, nuevos caminos para lograr nuevas metas. Y decir, no, está bien que no todos queramos lo mismo, ¿no? Es perfecto, no pasa nada. Esas son las 5 vías que nos menciona este autor que nosotros podemos utilizar o de la manera en que podemos reaccionar ante situaciones en la vida. Si se dan cuenta, de las 5 que existen, no más una es la correcta, no más una no te vuelve una persona desviada, y es la de la conformidad. ¿Qué quiere decir? Que si sigues las normas de la sociedad te va a aceptar y no te va a etiquetar. Si te comportas de una manera distinta, vas a ser una persona desviada. Así de fácil, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, bueno, nos quedan aquí 3 minutos. Lo vamos a dejar hasta aquí, esta clase, porque si no nos vamos a quedar a medias de la otra presentación. Entonces, mañana iniciamos con lo que son troncos raciales para verla completa, ¿no? El día de mañana y ya terminamos este bloque. ¿Qué les parece? Está bien, Profe, profe. está bien. ¿Ok? Ok, profe, sí. Pues entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan bonito tarde. Gracias. Igualmente, profe. Gracias, profe. Mañana.